Seguimos con el interbloque Juntos por Argentina, el diputado Darío Justosi. Gracias, señora presidenta. Bienvenido a este debut, señor jefe de gabinete. Sería muy pretencioso que a 4 meses del gobierno, en nuestras preguntas, le pidamos resultados exhaustivos y precisos respecto de la resolución de problemas estructurales que arrastra la Argentina en los últimos años. Las preguntas hechas por nuestro bloque han sido respondidas en general. Por escrito y con tiempo vamos a acercar alguna cuestión más particular y más específica que creemos importante. Yo creo que hay algunas cosas que se dijeron durante el transcurso de esta sesión informativa que es importante que podamos advertir. En primer lugar, cuando hablamos de la sinceridad y decir la verdad es que resulta bastante subjetivo suponer que vamos a estar discutiendo en base a una verdad única y no en la verdad relativa de cada uno. Empecemos a poner las cosas en su lugar y en todo caso propongamos entre todos tener una cuota de responsabilidad, de sensatez, de equilibrio, de razonabilidad al momento de abordar temas sensibles, muchos de ellos que requieren pronta solución. Nosotros, voy a hacer 2 consideraciones más antes de pasar a las preguntas, si me permite, señor jefe de gabinete. Es obvio que en una transición, analizar la evolución, en una transición de gobierno, quienes hemos estado en el Ejecutivo, analizar la evolución de la obra pública es una cosa un poco tirada de los pelos, porque naturalmente hay un análisis del estado de obra, una evaluación, una auditoría, hay cierta paralización de una obra, puede ser porque hay condiciones que pueden variar, incluso más cuando están trazadas por modificación de precios, porque los insumos varían, así que analizar el impacto de los despidos o no despidos de la obra pública en un periodo de transición tan corto me parece un poco pretencioso. Yo diría que no debería ser motivo de disputa y ahí es donde nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para que prime la sensatez. Creo que eso lo vamos a analizar más adelante. Lo que sí es posible, y esto puede ser una primera aproximación en una consulta, es si hay una evaluación respecto de la obra privada. Los certificados, los derechos de obra en los municipios, hay municipios que tenemos entendidos que han disminuido la solicitud de derechos de obra en este primer periodo. Segundo, también de apertura de comercio, la tasa de aperturas de comercio en este primer trimestre, tenemos información que en algunos municipios, esto es una información no consolidada, no hay estadísticas al respecto, más que de la propia Cámara de Comercio y demás, hay una menor tasa de apertura de comercios, incluso algún cierre de comercio. Queríamos saber si tienen datos precisos sobre ese tema. También hay otras cuestiones que es importante analizar respecto de la evolución del empleo y el desarrollo. La sensatez o el sentido de responsabilidad al momento de estar iniciando un periodo como este requiere poner los pies sobre la tierra y hacer un pequeño repaso de nuestra historia reciente, sin determinadas condiciones y que reconocemos necesarias para poder desarrollar un periodo de crecimiento sustentable, no están dadas, no venían dadas en la Argentina del último tiempo. Por ejemplo, condiciones con las que contó el primer periodo del gobierno de Néstor Kirchner: superávit gemelos, tipo de cambio competitivo, productividad laboral, demanda agregada a partir de la posibilidad que tiene el Estado, y eso naturalmente impactaba positivamente, bajando la inflación, generando puestos de trabajo, sustitución de importaciones, etc. Si están dadas esas condiciones, el desarrollo es estructural, ese desarrollo es permanente y no son medidas paliativas ni pretenciosas, porque en todo caso, si de manera espasmódica pretendemos soluciones casi demagógicas, probablemente nos encontremos con el
con el siguiente problema, que no solo no lo solucionemos, sino que lo agravemos. Entonces, estas condiciones que son reconocidas por todos, las condiciones de desarrollo que tiene que tener un país, que en distintos periodos de gobierno se hizo esfuerzo para lograr, no de un signo político, no de un gobierno de un partido político, sino de todos los partidos políticos, son las que nos tenemos que poner como norte y en función de eso ir analizando el impacto de cada medida. Ahora bien, en el corto plazo, ¿qué pasa? Se toman medidas y tienen consecuencias. En función de eso, queremos saber si hay alguna medida tendiente a paliar para el sector PYME, principal generador de empleo, la posibilidad de contar con financiamiento de capital de trabajo a tasa subsidiada. Quizá como una medida para pedirle o para en todo caso negociar o para en todo caso acordar en una mesa sectorial que aquellos que no despidan tengan la posibilidad del acceso a un crédito de capital de trabajo o a una financiación a tasas razonables, a tasas posibles, no como las actuales. También bienes de capital. Si nosotros tenemos una pyme o una mediana empresa o incluso una gran empresa que se compromete a no despedir y contra eso tener una tasa de financiamiento razonable para garantizar el desarrollo de este país, creo que sería una muy buena alternativa. Así que queríamos saber si existe algún programa de tasa subsidiada para sectores que necesiten capital de trabajo, el sector PYME, o para aquellos que incorporen bienes de capital. Para nuestra preocupación más que en el sector, frente a lo que estamos percibiendo en el territorio, concretamente frente a estos datos, es que el sector más sensible en el empleo no es el sector formal, es el sector informal, que es muy grande. El sector informal notamos que hay pérdida de ingresos de familias que han visto disminuida su capacidad de compra y esto también obviamente en un círculo vicioso termina perjudicando el pequeño comercio y como es un sector que no tiene acceso a un comercio de calidad, muchas veces no llegan ni siquiera a las ofertas porque están alejados de los centros urbanos, distintas condiciones que lo hace al sector más vulnerable. Bueno, ahí va la necesidad y una consulta respecto de si existe dentro del gobierno, en el gobierno, el establecimiento de un programa de las características originales de lo que fue la Argentina Trabajo, la Argentina del primer empleo en su momento, no en lo que quizás se convirtió después, que fue más utilizado muchas veces para el clientelismo político, quizá del peor de que se tenga memoria en la historia argentina, pero que sea para generar la cultura del trabajo realmente vinculado incluso al sector PYME como una manera de asociarlo a la producción y no al clientelismo, para este sector, justamente el sector informal que va perdiendo oportunidades de conseguir trabajo para subsistir diariamente. Y al mismo tiempo, si se constituyó o se tiene previsto constituir un tablero de comando y seguimiento de los programas sociales y el impacto, porque no es lo mismo, y esto lo hemos dicho, yo personalmente lo he dicho, le he preguntado al anterior jefe de gabinete, el doctor Capitanich en su oportunidad, que no es lo mismo hablar de nivel de gasto social que eficacia y eficiencia del gasto social. Muchas veces, al final del año, cada gobierno muestra incremento de gasto social que finalmente no impacta positivamente. O sea, vamos a hablar que el nivel de gasto no verifica impacto directo positivo y buenos resultados acerca de la mejora de o la eficacia o la eficiencia de esos programas sociales. Por eso nosotros creemos
en la necesidad de la existencia de un tablero abierto, un tablero de comando y seguimiento de las políticas y los programas sociales, especialmente para estos sectores, abierto, una especie como con una suerte de que funcione como una suerte de observatorio a este Parlamento para poder tener información respecto de su evolución. Otro tema que nos preocupa, que lo hemos dicho años anteriores, es el control de la gestión de las fuerzas de seguridad, el control de la gestión policial. Si bien sabemos que las provincias, por ser anteriores a la Constitución de la Nación, se preservaron para sí mismas el manejo de la seguridad interior, también es cierto que el país evolucionó institucionalmente y el tema de la seguridad hoy es y debe constituirse en una política de Estado en condiciones de coordinación mucho más intensa, diríamos ya de integración federal, no simple coordinación en el Consejo Federal de Seguridad Interior, no es suficiente. Combatir el crimen organizado y especialmente la sofisticación del narcotráfico requiere un nivel de integración de las políticas de seguridad. Es por eso que nuestra preocupación, y ahí va también una consulta, si se ha convocado, si se convoca, si existe la posibilidad de que el Consejo Federal de Seguridad Interior se constituya en un organismo permanente de integración de las políticas del combate al delito organizado, porque sin ellos vamos a ir siempre atrás y con escasos recursos y, lo que es peor, sin suficiente dinamismo para adaptarnos a la capacidad de modificar sus estrategias del sector que estamos hablando. Y en ese mismo ámbito, si el Gobierno de la Nación se ha propuesto avanzar en una estrategia de recapacitación del conjunto de las fuerzas de seguridad, provinciales y federales. Recapacitación integral y profunda. Creemos y consideramos central para el combate de uno de los flagelos principales de este país, tener fuerzas de seguridad, y esto lo consideramos un tema urgente, cuando antes, y porque además lleva tiempo, porque capacitar al personal de seguridad, garantizar su dignidad y además hacer una verificación del estado integral del personal, ¿no? De salud mental, física, etcétera, porque tienen algunos grupos un alto poder de fuego y muchas veces no están en condiciones de hacer uso. Yo recuerdo que había en una época una estadística en donde el 60% de un grupo de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires... ¿Podemos cerrar la pregunta, por favor? Pero a todos les dieron un exceso de 6, 7 minutos y yo al cero Señora Presidenta, por favor. Esta es la pregunta, entonces, si existe o si tienen previsto tener la vocación de un programa de recapacitación de las fuerzas de seguridad, con un mecanismo de control de gestión de las fuerzas de seguridad, con seguimiento del Congreso, con participación del Congreso, que es, y lo que nosotros aspiramos a que sea de esa manera. Y un último tema, una última consulta, es si existe, si está previsto dentro del programa de obra una obra de una vía, una autovía para el sur del Gran Buenos Aires. Y paso a mencionar que el sur del Gran Buenos Aires es una zona históricamente discriminada en materia de comunicación. Siempre los peores trenes, siempre las peores vías de comunicación. Hoy, todos los días, cada vez que se sale desde 20 kilómetros de distancia para llegar a la capital federal se tarda más de 1 hora. El triple desde cualquier de otro punto, ya sea del norte, del oeste o del sur costero. El norte costero, el sur costero del Gran Buenos Aires y el oeste tienen vías rápidas. El sur central, que no es costero, que muchos, porque no lo conocen, se confunden, no tiene vía de comunicación. Para dar Camino Negro le sirve a Lomas de Zamora.
Arranca en un punto y le sirve solamente a Loma de Zamora. Muchos creen que desde Camino Negro se puede venir, o de la autopista Buenos Aires-La Plata, y no se puede venir. Entonces, 3 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires están discriminados desde hace años por no contar con una vía de comunicación, que en su momento hubo un proyecto que podía hacerse una autovía sobre la traza del viejo ferrocarril provincial, otro contiguo al ferrocarril Roca. Creemos que es urgente porque es una discriminación permanente, porque además le pido, y esta última consideración al jefe de gabinete, tener en cuenta que el patrimonio de las personas, el patrimonio también pierde valor, la potencialidad de desarrollo por la falta de una buena vía de comunicación. Ese sector se ve discriminado y si tuviese una vía de comunicación seguramente el valor, el metro cuadrado de la tierra, el metro cuadrado construido, el comercio, tendría una revalorización y eso sería una importante reparación para el sur del conurbano bonaerense. Nada más, señor jefe de gabinete. Gracias. Gracias, diputado Giustosi.